Antivirales. Siempre el contexto no solamente en relación a VIH. Vamos a ver que en gestantes pueden estar presentes procesos virales dados, por ejemplo, por lesiones dentro de la familia herpética, herpes genitales, herpes orales, varicela, zóster o infecciones por citomegalovirus. Y obviamente también el gran grupo de gestantes con infección por VIH, ¿no? Igual, categorías establecemos, solo para recordar, el manejo, obviamente, categoría A, no tenemos ningún fármaco. Categoría B, la familia de los fármacos relacionados al uso de, por ejemplo, los inhibidores de proteasa, ¿no? Atazanavir, por ejemplo, ritonavir, saquinavir. Categoría C, los fármacos nucleósidos y no nucleósidos, abacavir, efavirenz, estabudina, lamivudina. Siempre es el discernimiento o la pregunta si en una gestante, y creo que lo hemos mencionado, en una gestante podemos utilizar efavirenz, está en la categoría C. Por lo tanto, según la FDA, se podría utilizar. ¿Ustedes qué dicen? Creo que lo hemos mencionado y ustedes ya, a estas alturas, si bien es cierto, va a haber una clase de transmisión vertical, tienen que tener los conceptos claros. Efavirenz es teratogénico, ¿sí? En animales. En animales es donde se ha demostrado que está asociado a ser teratogénico. Eso es algo descrito actualmente, porque ustedes tienen que basarse en la norma, y se los he explicado, creo. La norma actual establece que si tienes una gestante que ya tiene el diagnóstico de infección por VIH y está utilizando efavirenz, puede seguir utilizando efavirenz. ¿Sí? ¿Sí? ¿Entienden esa situación? Si es una gestante que no tiene VIH, lo que llamamos escenario, bueno, es una mujer en edad fértil, que no hay VIH, y en el transcurso de su vida sexual adquiere la infección por VIH, ese es escenario 1, ¿no? No sabía que tenía VIH. Se sostiene actualmente que a partir de la semana 14 tú puedes utilizar efavirenz. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende el contexto? Pero doctor, a mí me han dicho que es teratogénico. Sí, está demostrado y hemos visto que las categorías, la gran mayoría de estudios está relacionado a estudios en animales. Si bien es cierto, hay recomendaciones, si te preguntan, tienes que basarte en la normativa actual. La normativa actual contempla esos escenarios, pacientes que ya están con tratamiento, pacientes, eso es escenario 2, pacientes que no están con tratamiento, el diagnóstico es reciente, escenario 1. Entonces, la norma anterior, sí doctores, era claro, no usar efavirenz. La norma anterior establecía no usar efavirenz y eso fue motivo de pregunta hace algunos años, pero actualmente sí contempla el uso de efavirenz. Pero obviamente no es el esquema de elección. Eso es lo que tienen que tenerlo también claro. El esquema de elección en gestantes sin tratamiento sigue siendo el uso de dos nucleósidos, sitobudina y lamivudina, y un tercer fármaco que es un inhibidor de proteasa, que en este caso es lopinavir asociado a ritonavir. Si te preguntan, esquema de elección en gestantes con infección por VIH en el Perú, es, y te van a poner en las claves, es sitobudina, lamivudina, más lopinavir asociado a ritonavir. ¿Sí? Interesante el contexto también, menciona tenofovir, nuevamente, recuerda que tenofovir tiene indicación en el tratamiento de infección por VIH y también tiene indicación en el tratamiento de hepatitis B crónica, tenofovir. Igual el contexto para lamivudina. Lamivudina también tiene indicación, tratamiento para infección por VIH y con infección para hepatitis B crónica. ¿Ya? Entonces,
fármacos que de alguna otra forma ya no se van a utilizar. Uno de ellos es estabudina. Estabudina es un fármaco eficaz. Siempre cuando hablamos de cualquier fármaco, nuevamente el concepto, hablamos de eficacia y hablamos de seguridad, para lo que ustedes quieran. Eficacia es conseguir el objetivo terapéutico, ¿ya?, de lo que ustedes quieran. Y la seguridad es los efectos secundarios. Así medimos, inclusive algunos lo miden, el tercer componente es el relacionado a los costos, ¿no? Pero eso es más que todo para el tema administrativo o de salud pública. En términos académicos, un fármaco medimos dos componentes: que sea eficaz, que se obtenga el objetivo terapéutico y que sea seguro, que esté asociado a menos efectos secundarios. Estabudina, que es un fármaco dentro de la familia de los nucleósidos, mecanismo de acción, inhibe la transcriptasa reversa, es eficaz, controla la infección por VIH, suprime la respuesta a la carga viral. El tema es la seguridad. Está asociada la estabudina a efectos, los clásicos preguntables, por ejemplo, neuropatía periférica, por ejemplo, asociada al componente metabólico dado por alteraciones en el componente de lípidos, dislipidemia, o lo mencionado por lipodistrofias. Es por eso de que la norma actual ya no recomienda utilizar estabudina, ni en gestantes, ni en población VIH, adultos, por ejemplo, varones. Estabudina ya ha dejado de utilizarse, y actualmente lo que estamos haciendo, doctores, la gran cantidad de pacientes que usan estabudina en el transcurso de este año están siendo cambiados a otros fármacos, ¿sí? Tenemos ahora posibilidad de hacer eso. Hace algunos años no teníamos. ¿Por qué usábamos estabudina? Porque no había opciones de cambio. La realidad de nuestro país sigue siendo la limitancia en los fármacos. Si bien es cierto, el contexto teórico es que tenemos muchos fármacos de diversas familias, pero en el país todavía sigue siendo limitado a el uso de alguno de ellos. Recuerden, estabudina ya no se debe utilizar. Otro componente importante es relacionado a la profilaxis. Y esta pregunta siempre es clásica. La profilaxis, obviamente, en la condición de la cesárea en gestantes. El contexto es evitar infecciones básicamente relacionadas a endomiometritis. Y el fármaco de elección sigue siendo cefazolina. Cefazolina. Y ese es el estudio, ¿no? Un ensayo controlado, randomizado, que estableció el uso de la cefazolina. ¿En qué momento? ¿En qué momento el uso de la cefazolina es previo a la incisión? Previo a la incisión, ¿ya? Eso demostró, porque siempre este estudio se comparó el momento en relación a eficacia en reducir la posibilidad de infecciones previo a la incisión o en el momento de clampear el cordón, y establece de que el mayor porcentaje de disminuir las infecciones relacionadas a endomiometritis es previo a la incisión. A ustedes le van a preguntar el fármaco, doctores. Fármaco profiláctico en cesáreas o indicación quirúrgica en gestantes es cefazolina. Cefazolina. Preguntas. Marque 1. Marque lo incorrecto en relación a farmacocinética en gestación. Respuesta. Recuerden que habíamos comentado la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción, mediados por una hormona importante que es la progesterona. Comentábamos que en la absorción no hay una mayor alteración. En la distribución sí, ¿no? Por efectos de aumento de los volúmenes plasmáticos. El metabolismo y la excreción también. El metabolismo estaba incrementado justamente por mayor actividad enzimática mediada por progesterona. Había algo importante, que había una, de alguna forma, disminución fisiológica de las cifras de albúmina. La albúmina, que es la proteína transportadora, no solo de los fármacos, sino por ejemplo también de la bilirrubina. Esto condicionaba que había disminución de la albúmina
Por ende había una fracción mayor del fármaco, ¿no? Entonces, veamos. Marque lo incorrecto en relación a farmacocinética en gestación. La absorción no cambia significativamente durante la gestación. Esto es correcto, pero sí hay una alteración en el vaciamiento, un enlentecimiento del tránsito gastrointestinal. B. Se produce una disminución de la albúmina plasmática. Eso es correcto. C. Se produce una fracción menor de medicamento libre. Eso es falso. Se produce una fracción mayor de medicamento libre. ¿Por qué es importante esto? Porque ese es el medicamento que va a actuar en el lugar de la indicación. Por ende tiene que ser importante porque su concentración va a ser mayor, su semivida va a ser mayor. Entonces hay que entender que sus efectos secundarios podrían también ser mayores. Se produce una fracción mayor de medicamento libre. D. La actividad enzimática está aumentada a expensas de progesterona. Eso es correcto. E. Se produce aumento de la filtración glomerular. Volumen plasmático renal, filtración glomerular, aumenta el clearance renal. Entonces, recuerda que se produce una fracción mayor de medicamento libre. Respuesta C. Eso es lo incorrecto. 2. Esta es la que viene, ¿no? En la prevención de infecciones postcesárea, el fármaco profiláctico de elección es cefazolina, ¿no? Recuerda, y el estudio que muestra el momento adecuado de la administración. Pero tú vas a ver, y eso resulta válido todavía porque es cotidiano, que, entre comillas, por ser de mayor espectro, utilizan cetrazona, utilizan cetazidime. ¿Qué gérmenes tenemos que cubrir en relación a evitar una infección derivaoperatoria, una endometritis? Básicamente son gérmenes de piel, doctores, ¿no? Estafilococo a la cabeza. Entonces, por ende, la eficacia va a estar dada porque utiliza una cefalosporina de primera generación. Recuerda el contexto tiene que ser de acuerdo al germen que tú quieras cubrir, no en relación al mayor espectro. Entonces, cefazolina es más que suficiente para el germen o los posibles gérmenes que tú vas a prevenir. Respuesta: en la prevención de infecciones postcesárea, el fármaco profiláctico de elección es cefazolina. ¿Recuerdas? Siempre cetazidime, la pregunta clásica, la cefalosporina con actividad anti-pseudomonas, ¿no? Cefalosporina de tercera generación. Cefepime, cefalosporina de, ¿recuerdas? De cuarta generación, también con actividad anti-pseudomona. Clindamicina ya no son cefalosporinas, son del grupo de las llamadas lincosamidas, ¿no? Lo clásico en relación a la clindamicina, que tiene acción también en el espectro, actividad contra anaerobios, ¿ya? Pero el contexto clásico preguntado es lo que relacionan a colitis pseudomembranosa, ¿no? Es el fármaco relacionado a colitis pseudomembranosa. No es el único, recuerda, es el clásico, pero no es el único. Siempre está relacionado también a pensar en, por ejemplo, el uso de betalactámicos. Respuesta E, 2E. 3. Marque lo incorrecto en relación a pasaje placentario de fármacos. La respuesta B, ¿no? Son conceptos que vas a tener que memorizar, ¿no? Eso habíamos mencionado, que a mayor edad gestacional, la permeabilidad placentaria es mayor, o la difusión es mayor. A mayor edad gestacional, el contenido, el continente, ¿no? A mayor edad gestacional, la permeabilidad placentaria es menor. Eso es incorrecto, ¿no? A mayor edad gestacional, la permeabilidad placentaria es mayor. Veamos. 3. Marque lo incorrecto en relación al pasaje placentario de fármacos. A. La transferencia placentaria depende del peso molecular. Recuerda, a menor peso molecular, es obvio entender eso, es más fácil el paso placentario. El punto de corte era 900
Dalton, ¿no? Se mide en Daltons. Solubilidad en lípidos también, grado de ionización, mayor pase, los relacionados fármacos básicos, grado de ionización mayor de 7, ¿no? Componente químico, bioquímico, y fijación a proteínas, ¿ah? Eso es correcto. B, a mayor edad gestacional la permeabilidad placentaria es menor, no, es mayor. Eso es incorrecto. C, las drogas con bajo peso molecular cruzan la membrana placentaria con mayor facilidad, eso también es correcto. D, solo difunde a través de la placenta la fracción no ionizada o fracción libre. Solo difunde a través de la placenta la fracción no ionizada o fracción libre, y habíamos remarcado la importancia de considerar este concepto a expensas de la disminución de las cifras de albúmina. Respuesta, marque lo incorrecto, la clave incorrecta es la alternativa B. A mayor edad gestacional la permeabilidad placentaria es mayor. Respuesta B. 4. Según la clasificación del riesgo, ¿no?, de la FDA de 1979, la estreptomicina y la kanamicina, que vienen a ser aminoglucósidos, se encuentran dentro de la categoría, ¿no? Esa es pregunta de banco, ¿no, doctores? Según la FDA, la estreptomicina y la kanamicina se encuentran dentro de la categoría, ¿recuerda? La gran mayoría de aminoglucósidos, como amicacina, gentamicina, era categoría C, pero había la categoría D, dos fármacos que estaban relacionados a el contexto de producir sordera, componente neurosensorial, ¿no? Básicamente mediado por estreptomicina. Por eso que actualmente se contraindica su uso en gestantes. Recuerda para qué usamos estreptomicina, principalmente es el fármaco dentro de los considerados primera línea en terapia antituberculosa parenteral, ¿no? Estreptomicina y kanamicina, categoría D. Siempre en categoría X, el fármaco que ha sido preguntado es ribavirina. Vamos a verlo en detalle, pero te lo voy diciendo varias veces para que ya lo vayas fijando. Ribavirina, que es un antiviral, ¿ya? Es eficaz, vamos a ver, pero en gestantes se contraindica. Contraindicación absoluta, no solamente está asociada a ser teratogénico, sino está asociado a mortalidad fetal. Entonces, categoría X, uno de los ejemplos, quizás uno de los pocos ejemplos dentro de los fármacos antimicrobianos, en este caso antivirales, es la ribavirina. Entonces, estreptomicina y kanamicina, categoría D. Respuesta D. Entonces, esa ha sido de alguna otra forma una introducción a lo que vamos a ver sucintamente dentro de las diferentes familias de los fármacos, principalmente antibacterianos, ya con el contexto de que tú vas a relacionar las categorías, los grupos de riesgos y los cambios farmacocinéticos principalmente. Ya habíamos adelantado que penicilinas y cefalosporinas, que son los más utilizados, son fármacos que se pueden indicar, que no hay pruebas que las penicilinas y las cefalosporinas sean teratogénicas. Por lo tanto, puedes utilizar. Las concentraciones plasmáticas de las penicilinas y las cefalosporinas en las gestantes son menores que en las mujeres no embarazadas, debido, habíamos dicho, el concepto de aumento de la eliminación renal. Entonces, penicilinas de la gran familia y las cefalosporinas, igual de las diferentes familias, podemos utilizar. Hay una situación especial dada por este estudio, que es un ensayo clínico, sobre amoxicilina asociado a ácido clavulánico, que es frecuentemente utilizado, ¿no? Hay que asociar ácido clavulánico, que tú sabes que es un inhibidor de beta-lactamasas, ¿no? Tú sabes que existen bacterias que por un mecanismo de resistencia van a producir estas enzimas llamadas beta-lactamasas, que tienen justamente el objetivo de alguna otra forma, inhibir la acción del fármaco antibacteriano. Tiene indicación precisa para las bacterias que producen, justamente, que no son todas, pero
actualmente se indica para todo amoxicilina asociado a ácido clavulánico. Y mira, en concreto, este ensayo, el ensayo clínico Oracle, evaluó la eficacia en el uso de gestantes con esta condición, RPM, ¿no? La idea era evitar el riesgo de infección. En las gestantes, quizás no se asoció a un componente importante, pero sí en los recién nacidos. Se asoció con un incremento de la incidencia de enterocolitis necrosante. Amoxicilina asociada a ácido clavulánico, que fue utilizado en RPM en el contexto de evitar infecciones relacionadas, no alteraciones en las gestantes, pero sí en los recién nacidos, incremento de enterocolitis necrosante. Entonces, no es teratogénico, pero sí se vio un incremento de enterocolitis necrosante. Amoxicilina asociado a ácido clavulánico. Otros inhibidores como sulbactam o tazobactam no hay evidencia. El estudio es relacionado al uso de ácido clavulánico asociado a amoxicilina. Aunque hay poca información, se considera que imipenem-cilastatina es un fármaco seguro y eficaz durante el embarazo, pero no en población pediátrica. Es por eso de que recuerda que en recién nacidos está asociado a la aparición de convulsiones. Por eso de que es el único de los categoría de los carbapenems que está dentro de la categoría C. Los demás, como ertapenem, como meropenem, como doripenem, están dentro de la categoría B. Imipenem-cilastatina está asociada a convulsiones en recién nacidos, por eso que la indicación es en población mayor de 3 años. Mayor de 3 años. ¿No? Pero si te preguntan, ¿puedes utilizar meropenem en gestantes? Tienes una gestante en la UCI, cotidianamente lo tenemos en el contexto de la realidad, ¿no? Gestantes por sepsis en UCI, utilizamos meropenem, utilizamos doripenem si tenemos la opción, lo que es en relación a riesgo-beneficio, no en relación a la gestante, sino al producto, es el uso de imipenem. ¿Ah? Entonces, primera familia importante que puedes utilizar, betalactámicos. 2 excepciones o 2 comentarios: amoxicilina asociado a ácido clavulánico, riesgo de enterocolitis necrosante en el recién nacido, y la situación especial de imipenem en el caso también de asociarse a convulsiones en este grupo etario. Lo demás puedes utilizar con tranquilidad, doctor. No tienes por qué tener ningún tipo de temor. Podemos utilizar betalactámicos. Macrólidos, habíamos mencionado, y lincosaminas. Cuando hablamos de lincosaminas nos referimos al representante más importante, que es clindamicina. En macrólidos, eritromicina, claritromicina y acitromicina. Los estudios o la evidencia en gestantes es en relación a eritromicina, que es lo que utiliza el ministerio. La eritromicina cruza la placenta y las concentraciones plasmáticas fetales, mira, son alrededor del 5 al 20% de las concentraciones maternas. Grande. No se ha observado un aumento del riesgo de malformaciones congénitas. Por lo tanto, puedo utilizar macrólidos. Puedo utilizar macrólidos en gestantes. Principalmente el que utiliza es eritromicina. No hay muchos estudios o no hay mucha evidencia en relación al uso de acitromicina y claritromicina, pero se utiliza de forma cotidiana, asociada, tú sabes, al contexto, para el caso de acitromicina, de dar una sola vez al día, y claritromicina 2 veces al día, y menor cantidad de días. Entonces, los estudios están relacionados, o el contexto de los casos descritos para el uso de eritromicina. Sin embargo, mencionábamos qué pasa con esta situación o con esta forma de presentación de la eritromicina. Las sales de estolatos no es que condicionen efectos teratogénicos, sino es el tema del riesgo de hepatotoxicidad en mujeres embarazadas, en gestantes.
Entonces, eritromicina no condiciona malformaciones congénitas, no es teratogénico, pero sí es el contexto del riesgo de hepatotoxicidad en gestantes. Y esta forma de estolato es, lamentablemente, de alguna otra forma, la de mayor uso. Recuerda que está reportado el riesgo de hepatotoxicidad. La eritromicina y acitromicina cruzan la placenta y las concentraciones plasmáticas fetales son bajas, ¿no? Alrededor de 6 y 2.6 respectivamente. A diferencia de eritromicina, los datos sobre el uso de estos macrólidos en humanos y sus efectos teratogénicos son muy limitados. En general, ¿usamos macrólidos? Sí. El contexto es que hagas un monitoreo estricto de la función hepática en la gestante por el riesgo de hepatotoxicidad asociada a las sales de estolato de eritromicina. Hay una situación especial que va a ser descrita con detalle cuando realices transmisión vertical para el tema de VIH y sífilis. Pero podemos adelantar un comentario. Eritromicina habíamos mencionado de que una de las indicaciones es en alergia a betalactámicos, ¿no? Tienes una gestante que condiciona una infección y tenga el antecedente establecido, demostrable, que sea alérgica a penicilinas, para hacerlo más sencillo. Entonces la situación es algunos casos especiales. Por ejemplo, tienes una gestante con sífilis, y es alérgica a penicilina. ¿Qué le administras? ¿Recuerdas? Te pueden preguntar. Es más, han preguntado, ¿no? Caso clínico, ¿no? Gestante de tantas semanas que compra treponémica y no treponémica. Es sífilis latente. Es una sífilis. Lo importante de sífilis en gestantes es el evitar la transmisión vertical, el evitar sífilis neonatal. La sífilis neonatal es un indicador malo en nuestro sistema de salud, que lamentablemente tenemos, ¿no? Es lo que no deberíamos ver. La sífilis neonatal es lo que debemos evitar, es decir, la transmisión vertical. Para eso tratamos a la gestante, ¿no? El tratamiento, ¿sabes qué es? Indicación, penicilina benzatínica, 2.400.000 unidades internacionales por vía intramuscular, por semana, por 3 semanas. Pero ¿qué sucede si es alérgica a la penicilina? ¿Qué le administras? Entonces ahí vamos a diferenciar dos escenarios. Si te preguntan, según la norma del ministerio o en el Perú, en nuestro contexto actual, la normativa establece de que lo primero que tienes que hacer en esa gestante es desensibilizar, o sea, demostrar el tema o de alguna otra forma conllevar a que supere el contexto de la hipersensibilidad que tiene al betalactámico. Desensibilizas y hay varios esquemas. Pero ¿qué sucede si contemplas que sí es alérgico y que no responde a la desensibilización? El contexto actual establece que tú puedes utilizar, en este caso, eritromicina, pero que no se ha demostrado que vas a evitar la transmisión vertical. En otras palabras, la eritromicina va a tratar de alguna otra forma en la gestante, pero no me garantiza que se evite la transmisión vertical. Y es el problema. Ahí es el contexto que lleva a una situación de riesgo y probablemente a ese recién nacido lo vamos acá a catalogar como recién nacido expuesto a sífilis y va a recibir tratamiento probablemente, ¿sí? Pero entonces recuerda, si la desensibilización condiciona que puedes administrar penicilina, le vas a dar penicilina. Es el fármaco de elección para tratamiento de la gestante y para el evitar transmisión vertical. Si hay una situación en donde no hay una respuesta a la desensibilización, tienes la opción de macrólido, en este caso eritromicina, pero recuerda que no garantizas que se evite la transmisión vertical.
Ese es en gestantes, doctores. Ese es en gestantes. En población no gestante, sí se establece drogas de alguna forma de segunda línea, en alérgicos a penicilinas, y tenemos el uso de eritromicina, el uso de acitromicina, el uso inclusive de doxiciclina como terapias alternativas, ¿ya? Pero estamos en el contexto de las gestantes. Recuerda, el uso de eritromicina en tratamiento de sífilis en gestantes no garantiza el evitar la transmisión vertical, que es lo más importante, ¿no? El evitar sífilis neonatal.